Hola, yo voy a hablar sobre tres términos que a mi parecer son muy importantes y que la gente conoce bastante, pero no les da mucha importancia. Estos tres términos son la globalización, el desarrollo y el subdesarrollo. Primero hablaré de la globalización, me centraré en la globalización económica. Después hablaré del desarrollo en los países y al igual en el subdesarrollo, que me centraré en los países subdesarrollados. La globalización es un proceso que consiste en el crecimiento de comunicación e interdependencia entre los países del mundo que unen sus sociedades, sus culturas y sus políticas, haciendo de esto un carácter global. Pero esta sería una definición de globalización en general. Yo prefiero, para este vídeo, para esta explicación, yo voy a hacer una definición de globalización económica. Esta definición sería algo como un intento de un mercado global sin fronteras geográficas. Esta globalización económica tiene tres factores de los que depende, que son la tecnología. Vale, la tecnología, pues todo el mundo sabe que en los últimos años se han creado muchas máquinas que nos ayudan pues, a hacer distintas labores que antes se nos hacían muy complicados, y que se han creado muchos ordenadores de última generación, se han creado cámaras y se han creado muchas nuevas tecnologías. Pero sobre todo hay un invento que ha cambiado todo el mundo, que es el Internet. Todo el mundo usa Internet hoy en día, por lo menos la mayoría, y sabe lo que es y lo utiliza para hacer alguna cosa. Pero el Internet ha ayudado mucho a la economía porque nos permite una comunicación, permite que las empresas se comuniquen entre ellas aunque estén muy lejos, permiten el pago y cobro sin necesidad de estar físicamente y permite que las empresas crezcan, las empresas pequeñas crezcan y las empresas grandes continúen creciendo. Ese es el primer factor. Y el segundo factor es el liberalismo económico, que como su propio nombre indica, quiere una economía libre, sin límites que le impidan hacer unas cosas u otras. Por ejemplo, no quiere límites que le impidan vender en tal sitio, ni quiere límites ni fronteras, quiere que tenga una economía libre. Vale, esa sería la globalización económica y los dos factores de los que depende. Si hacemos un resumen rápido, la globalización económica consiste en la creación de un mercado global y depende de dos factores: la tecnología y el liberalismo económico. Vale, pero esta globalización tiene unas ventajas y unas desventajas. Primero diré las desventajas y continuaré con las ventajas. Las desventajas que he podido encontrar son que se crea con esta globalización una desigualdad económica entre los países, porque con esta globalización lo que se consigue es que los países ricos sean más ricos y los países pobres sean aún más pobres. Entonces existe una desigualdad muy grande entre esos países. Y después también existe una desigualdad muy grande entre las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas que ya eran grandes de por sí se hacen más grandes todavía, y las que son pequeñas no consiguen ni alcanzar a las grandes. Entonces se crea una desigualdad mundial y una desigualdad nacional, porque existen en los dos casos. Después también, ¿qué pasa? Que baja el empleo. ¿Por qué? Porque las empresas grandes buscan una mano de obra barata, entonces no contratan trabajadores ni crean sus fábricas en países desarrollados, porque les costaría muy caro, y se van a países subdesarrollados donde la mano de obra es muy barata y no les sale, les sale más rentable poder contratar a trabajadores allí por un saldo que es mínimo, a contratarlos aquí, que tendrán que pagarles mucho más dinero. Otra desventaja que es muy importante y que la gente no tiene en cuenta es que se crea una degradación del medio ambiente. Con toda esta globalización, ya no solo económica sino mundial, la globalización en sí
se ha degradado el medio ambiente, se ha contaminado, se contamina mucho más y a la gente parece que le da un poco igual. Entonces, con esta globalización se consigue que el medio ambiente vaya hacia abajo. Y por último, la última desventaja que voy a decir es que se pierde la competencia entre las empresas, por lo mismo que he dicho antes, porque las multinacionales se hacen más grandes y las empresas pequeñas se hacen incluso más pequeñas, entonces la competitividad entre las empresas acaba desapareciendo. Vale. Ay, Dios mío, me lo he cargado. Y ahora diré las ventajas de esa globalización, porque aunque parece que no tenga, sí que las tiene. Una ventaja sería que disminuyen los costos de producción. ¿Con esto qué conseguimos? Pues que bajen los precios y que todo fluya mucho mejor. Otra ventaja sería que el empleo aumenta. No porque las multinacionales se queden aquí y busquen mano de obra aquí, sino porque se crean tiendas, o sea, las multinacionales buscan vender en los países desarrollados y crean tiendas y esas tiendas dan ocupaciones de trabajo. Entonces, mirándolo desde ese punto, se crean trabajos. Otra sería que, como antes he dicho, que la competitividad entre las empresas pequeñas y grandes desaparece, pero la competitividad entre las empresas grandes, entre las multinacionales, sigue presente, porque alguien que crea una empresa, lo que quiere, aparte de ganar dinero, es crecer, crecer, crecer y así ganar mucho más dinero. Entonces las empresas que ya eran grandes de por sí con esta globalización se hacen más grandes y lo que intentan es siempre ganar al rival. Por eso se crea esa competitividad entre las empresas ya que son grandes, entre las multinacionales. Después también está las mejoras tecnológicas, pues nos llegan ayudas, bueno, ayudas no, sino que se crean nuevas tecnologías que nos ayudan en algunas labores. Y después también esta globalización económica hace que los países que están subdesarrollados puedan tener acceso a bienes que antes no tenían. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que las multinacionales se van allí a buscar una mano de obra barata y que los explota, pero eso les da la oportunidad de conseguir bienes que antes no podían porque no tenían el trabajo. Que no es del todo bueno, pero algo es algo, por lo menos se intenta. Ahora voy a hablar sobre el desarrollo. En la RAE, cuando tú buscas la definición de desarrollo, te sale que es una mejora o crecimiento de un aspecto físico, intelectual o moral. Pero si trasladamos esta definición a crecimiento económico, es cuando un país tiene la capacidad de mantener o crear riqueza para que sus habitantes, los habitantes del país, estén cómodos y a gustos. El concepto de país desarrollado sería el país que tiene esa capacidad de mantener la riqueza que ya tiene o incluso de crear más para que los habitantes de ese país pues estén bien. Pero este concepto pues depende para qué organización. Algunos países son desarrollados y otros no. A veces coinciden y otras veces no coinciden. Por ejemplo, todas las organizaciones coinciden que Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, España y alguno más es un país desarrollado. Pero, por ejemplo, la República Checa, algunas organizaciones, algunos estudios dicen que es un país desarrollado y algunos otros dicen que no. ¿Por qué sucede esto? Porque algunas entidades estudian pues el nivel de renta, la tasa de paro y todas estas cosas. Y otras estudian pues cosas diferentes. Entonces, algunos piensan que es un país desarrollado y otros que no.
Eso depende mucho de donde tú lo busques y donde tú lo veas. Pero en sí, los que sí que están desarrollados siempre van a ser Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza. Y después hay algunos países conocidos que mucha gente piensa que son países desarrollados, pero en realidad no lo son, o al revés. Por ejemplo, Hong Kong, yo al principio, para ponerme a mí de ejemplo, pensaba que era un país desarrollado. Pues he estado investigando y resulta que no es un país desarrollado. Esto también sucede con Hungría, que a lo mejor ahí te lo esperas más, pero no es un país desarrollado. O las Bahamas. Ahora voy a hablar sobre el subdesarrollo. Si hacemos el mismo proceso que en el desarrollo y buscamos subdesarrollo en la RAE, nos saldrá la definición de incapacidad de crear riqueza, o sea, un desarrollo muy pobre. Es todo lo contrario a desarrollo. Un país está subdesarrollado cuando no ha sido capaz de crear la suficiente riqueza ni de mantenerla para que sus habitantes estén a gusto en ese país y su economía pueda avanzar. Claro, es como he dicho antes, es muy relativo porque algunas entidades piensan que países están desarrollados y otras entidades piensan que esos mismos países están subdesarrollados. Eso es buscar. He podido averiguar que el país más subdesarrollado del mundo es Zambia. O Zambia. No estoy muy segura. Está ubicado en el continente africano y tiene un índice de pobreza del 86%. Eso es mucho. Por detrás de él se sitúa Franja de Gaza, con un índice de pobreza del 81%, y está en Israel. En el tercer lugar se encuentra Zimbabue, con un 80% de índice de pobreza. Está en África y vive una crisis económica muy grande, y este país es un poco más conocido, bueno, yo por lo menos lo conozco más. En el cuarto lugar se encuentra Chad, que tiene un índice de pobreza del 80%, pero es que este país ha dicho, bueno, soy uno de los más pobres del mundo, pero además voy a traficar con armas. Y no es un tráfico ilegal, sí que es ilegal, pero el gobierno es el que trafica con armas. Y en el quinto y último lugar se encuentra Moldavia, con un índice de pobreza del 80%, que formó parte de la Unión Soviética. Y después, algo interesante es que de los 10 países más subdesarrollados del mundo, el que menos, o sea, el último de esta lista es Angola, que tiene un 70% de pobreza y se encuentra en África. Así que bueno, ya he explicado qué es la globalización, he explicado qué es el desarrollo y he explicado qué es el subdesarrollo. Así que hasta aquí llega mi vídeo, aquí se ha terminado mi trabajo, espero que os haya gustado, sobre todo a ti, Silvia, espero que me pongas mucha nota, que me subas mucho la nota y que se haya aprendido algo con estas explicaciones un poco a mi manera, ¿no? Porque no quería que quedara muy como que me lo había aprendido de memoria, sino que yo lo he entendido y entonces quería explicarlo un poco con mis palabras. Y bueno, espero que os haya gustado y que os riáis un rato con todas mis tonterías. Y nada, que se haya aprendido algo con estas... ¡Uy! Es pobre, 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 muy, muy pobre.
que estos dos factores... ¡Acción! Ah, eso lo digo primero, ¿no? Y luego de... Bueno, ya da igual. Vale. El país más subdesarrollado de... Ups. Vaya. Tú en la vida, Andrea. Socorro. Así es mi vida todos los días.